Hola bachilleres, comenzaremos la parte 2 de esta clase sobre las principales técnicas y herramientas para la evaluación del riesgo. No olviden tomar nota de mis explicaciones a cada diapositiva. Dicho esto, ¿qué les parece si comenzamos? En el video anterior habíamos dicho que el nivel 3 de la elaboración de un ABC es el denominado de la planificación a la acción, y el primer paso para este nivel está relacionado con transformar las vulnerabilidades en capacidades. La etapa 1 de este paso tiene que ver con lograr un consenso. Una vez que se han analizado e interpretado los datos, ya se está preparado para determinar la mejor línea de actuación y para ello es necesario que los actores lleguen a un consenso respecto a las amenazas y problemas prioritarios de la comunidad. Luego, hay que hacer una identificación de vulnerabilidades. Aquí se presentan una serie de planteamientos que nos ayudarán a identificar las vulnerabilidades. No necesariamente van a ser solo los postulados presentados en esta lámina. El equipo ABC podría decidir si incluye otros o excluye algunos de los aquí planteados. En esta diapositiva vemos un ejemplo de la forma en que podemos analizar cada amenaza identificada a fin de establecer cuáles son las vulnerabilidades relacionadas a una amenaza específica. En las columnas vemos la amenaza o problema identificado, el riesgo potencial, los factores de vulnerabilidad, las capacidades, necesidades inmediatas y las acciones de mitigación. Les recomiendo detener un momento el video para ver con mayor detalle esta matriz. Posteriormente, tenemos que definir las acciones concretas en lo relacionado a las capacidades. Sobre la base de la información generada a través de la matriz vista en la lámina anterior, los participantes pueden comenzar a afinar su análisis y definir acciones concretas para transformar las vulnerabilidades en capacidades. Así, las comunidades incrementan su grado de identificación con el proceso y comienzan a comprender de qué modo ellas mismas pueden emprender acciones de transformación sobre la base de las capacidades que ya tienen. Todavía, trabajando en grupos, invite a los participantes a realizar una lista de las vulnerabilidades asociadas con cada una de las amenazas o problemas ya identificados y a continuación un mínimo de 3 acciones concretas que transformarían esas vulnerabilidades en capacidades. En esta diapositiva podemos ver un ejemplo de la forma en que podemos analizar cada amenaza identificada a fin de transformar las vulnerabilidades en capacidades. En las columnas vemos las amenazas o problema identificado, los factores de vulnerabilidad y las acciones identificadas para transformar las vulnerabilidades en capacidades. Les recomiendo detener un momento el video para ver con mayor detalle esta matriz. Luego viene la etapa 4, que consiste en verificar la viabilidad con miras hacia la ejecución del ABC. Con esta etapa vamos a aterrizar más cada una de las acciones propuestas hasta el grado de ver qué tan realista es implementarlas. Aquí hay que explicar a los participantes que van a analizar su propia capacidad de emprender las acciones sugeridas. Para hacer este análisis habría que preguntarse, ¿está la acción vinculada a una transformación social y o estructural más profunda que exige una estrategia a largo plazo a considerar en el futuro? En esta y la siguiente lámina veremos algunas preguntas que se sugiere que deben hacerse para realizar cada acción identificada en el ejercicio anterior, de acuerdo con los criterios de cambio, influencia, transformación, que abreviaremos como CIT, o sea, CIT. Estas son las otras preguntas que hay que hacerse, pero mejor veamos un ejemplo en la siguiente lámina.
Aquí podemos ver la matriz que se sugiere para hacer este análisis de viabilidad de las acciones identificadas. Notemos que en la primera columna están las acciones y estas son las que vienen de la identificación que hicimos en la matriz anterior que vimos en la etapa 3. Luego hay 3 columnas donde a cada acción identificada identificaremos si corresponde a una prevención, preparación o mitigación, y a cada una de ellas le aplicaremos el criterio C y T, es decir, si por ejemplo la acción es de preparación, debemos identificar si corresponde a una acción que genera cambio, influencia o transformación. Les sugiero que den una pausa al video para ver en detalle cómo se construye esta matriz. Veremos ahora en qué consiste la etapa 5 del ABC, que ya está relacionada con ver las condiciones que necesitamos tener para la ejecución del mismo. Podemos decir que luego del paso anterior, los participantes ahora ya tienen más claro cuáles son las acciones que pueden realizar de forma más real y con las capacidades existentes y con ello elaborar un plan de acción. De la última matriz elaborada se recomienda tomar en cuenta las acciones identificadas con la letra C y con la letra I, que estas son las que la comunidad, con un poco de apoyo externo, estaría en capacidad de poder implementar. Para cada una de las acciones identificadas, se recomienda que la comunidad y los demás participantes se hagan las preguntas que aparecen en esta lámina, a fin de que identifiquen de forma precisa cuándo, cómo y qué necesitan para echarlas adelante o implementarlas. En esta diapositiva presentamos un ejemplo de matriz que nos va a facilitar hacer el análisis de cada acción y donde se responden las preguntas que vimos en la lámina anterior. Pasaremos ahora a ver la etapa 6 del ABC y que está relacionada con la elaboración del plan de acción. En este momento ya contamos con casi toda la información necesaria y lo que tenemos que hacer es ordenarla y sistematizarla. En esta diapositiva vemos un modelo de matriz propuesto para elaborar nuestro plan de acción y donde para cada una de las actividades identificadas tendremos que definir 1. ¿Quién asegura que se ejecute? 2. ¿Cuáles son los recursos necesarios para que se ejecute? Y 3. Una programación o calendario para su ejecución. La etapa 7 del ABC tiene que ver con el trabajo en red. El proceso de ABC puede ayudar a conectar cuestiones más amplias y es un instrumento que contribuye a dar un enfoque integrado a la labor comunitaria. Por supuesto, como menciona esta lámina, las sociedades nacionales de la Cruz Roja o el organismo que lidere el proceso no pueden encargarse de todo, ni tampoco son responsables de todo. Aquí entra en juego el establecimiento de asociaciones estratégicas, es decir, el trabajar con otras instituciones y asociados. Es esencial que su Sociedad Nacional de la Cruz Roja o quien lidere el proceso establezca desde el inicio del ABC un diálogo con otras organizaciones. Puede apelar a estos grupos cuando las comunidades priorizan temas que quedan fuera de las áreas de sus competencias. Es decir, hay que apoyarse con las organizaciones o las personas que dominan el tema que ha quedado fuera del área de competencia de la comunidad. Finalmente, hablaremos de algunas recomendaciones para el informe final. Como vemos en esta diapositiva, la recopilación de toda la información que se generó en el proceso de elaboración del ABC formará parte del informe final como documentos anexos. El informe del ABC debería documentar todo el proceso y al mismo tiempo ser conciso y claro. De ese modo, se contribuirá a asegurar la integración e inclusión del ABC y la labor comunitaria dentro de un procedimiento estándar de la sociedad nacional. Una vez aprobado el informe, se podrá compartir con terceros. En un documento de apoyo a esta clase se presenta un ejemplo sencillo de un completo plan de ABC. Como podemos ver, no es necesario elaborar nada complejo, pues presentando todo en matrices podemos plasmar toda nuestra planificación. Bien, hasta aquí la clase de hoy.
Para su revisión, en las siguientes láminas dejo la bibliografía para que puedan consultar sobre el tema visto hoy. Hasta la próxima.